la gente quiere un solo bloque de la oposición. La gente quiere, creo yo, y no he hecho una medición, es mi percepción, la gente quiere un plan de gobierno y un compromiso de toda la oposición con un plan de gobierno. La gente quiere un compromiso para que el pueblo participe en la elección del candidato. Que si hay 3, 4, que sus organizaciones y su grupo lo han puesto como candidato, entienden que si dejan al pueblo que elija dentro de esos candidatos cuál quiere, entonces ese candidato es más potente. Ya hay un compromiso programático, ya hay un candidato que es del pueblo. Obviamente, ese acuerdo debe incluir lo que planteabas, el Congreso y los puestos municipales, una forma de elegirlo y sobre todo que no se monopolice la elección de esos congresistas y alcaldes dentro ni siquiera de los partidos que están, sino que permitan lo que decías, de que la gente de la sociedad puedan tener candidatos ahí. Aquí, Guadalupe, hay muchos presidentes, todo el mundo quiere ser presidente y se aferra. ¿No es mejor comenzar a discutir esto antes de las elecciones y llegar a un acuerdo y presentarles desde la primera vuelta, cuestión de que se pueda dividir, garantizar una división del Congreso y posiblemente obligar a una segunda vuelta con un proyecto monolítico, serio, que esperarse ir cada quien por su lado? Ah, no, que después discutimos una segunda vuelta si nos vamos. Bueno, hay que tener en cuenta que el calendario electoral marca que las alianzas se cierran a principios del mes de febrero, o sea, según el calendario de la Junta Central Electoral, y que las candidaturas también se presentan hasta mediados del mes de marzo, porque el calendario realmente de la campaña electoral debe de ser 3 meses antes, o sea, si las elecciones son el 15 de mayo, nosotros debemos de comenzar febrero, marzo, abril y mayo las elecciones. Lo que pasa que estamos en un país que no respeta la institucionalidad y nadie respeta la ley, y por eso todo el mundo ha lanzado candidaturas a destiempo, primarias a destiempo, porque además el propio Congreso no cumplió con su rol al aprobar una ley de partidos políticos ni la ley orgánica electoral que realmente garantizara un proceso electoral basado en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la democracia. Y por eso estamos caminando hacia un proceso electoral, como quien dice, cada quien por su lado, porque no existe esa normativa con la cual, pero bueno, conociendo todo eso, tenemos el calendario electoral que lo establece la Junta, y hay un periodo para avanzar en torno a las alianzas. Lo que hay que tratar que en estos meses se transite por ese proceso de diálogo es lo que nosotros intentaremos hacer, que estos espacios que hay de construcción de propuestas programáticas, de una boleta hacia el Congreso, hacia las alcaldías, que pueda responder realmente a la necesidad que tiene el país de que podamos generar transformaciones profundas. Se necesita un Congreso no simplemente para tener candidatos o para llenar todas las candidaturas que se requieren para el año próximo, sino que realmente vayan en esa boleta hombres y mujeres que estemos comprometidos con generar esas transformaciones en los marcos legales, en pensar en el bien común y no beneficiar a un partido político o a un sector económico. Ese es el problema, de que poca gente piensa en el bien común. Si se habla, por ejemplo, ya estamos de acuerdo en qué y cómo lo vamos a hacer. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué pasa con los diferentes grupos que tienen candidatos? Que dicen, bueno, si me voy a una encuesta, por ejemplo, ahora mismo,
candidatos, Guillermo, Minú y Abinader. Posiblemente Guillermo y Minú no quieran ir a una encuesta pensando que Abinader puede ganar, porque Abinader tiene mucho tiempo, es un desprendimiento del PRD que tenía una estructura, ¿y qué? Lo cual no necesariamente tiene que ser así, porque si al pueblo le dan a elegir y hay un proyecto que es el que se va a ejecutar, el pueblo puede pensar que Guillermo o que Minú pudieran ser más confiables que Abinader para ejecutarlo, es decir, el pueblo pudiera votar por uno de ellos, pero ellos no quieren exponerse porque posiblemente, o sea, cada quien quiere ser, Sí. y entonces así no se puede llegar. Yo creo que ese es uno de los temas que hay que la forma de la política hay que cambiarla en el país y realmente hay que pensar cada vez más en el bien común, en cómo aunar esas voluntades, esas sinergias para poder hacerlo. Y yo creo que es lo que yo, incluso cuando esa diversidad de que yo estoy en la PD, de que estoy apoyando, formo parte de la Alianza Electoral por un Cambio Democrático, que participo con la ciudadanía, es esa manera de decir, es posible pensar no en los intereses particulares, sino pensar en que cuando juntamos voluntades, cuando pensamos juntos, cuando construimos colectivamente, tenemos más posibilidad de darle al país lo que merece, y el país necesita y merece, como dijo en algún momento Abelardo Vicioso, un país que se gobierne bien y que se gobierne para garantizar políticas públicas que le garanticen a la ciudadanía sus derechos. Y yo creo que eso es posible. Ahora hay que construirlo. No podemos llegar a una propuesta electoral común si no hay un proceso. Hay que trabajarlo como tal, hay que dar la madurez que requiere. Y yo creo que los políticos y las políticas estamos invitados a que eso pueda ser posible y que eso depende también de la responsabilidad, de las voluntades y de los compromisos que tengamos cada uno de nosotros. Bueno, una cosa que el pueblo, que algunas veces provoca desesperanza en mucha gente que bueno, que tiene necesidad de que esto cambie, porque es que la cosa es hacia un pensamiento único, es que, por ejemplo, lo que se da en el Congreso y que uno lo ve diariamente cuando ustedes piden la palabra, la pide Minú, la pide Manuel Jiménez, la pide Hugo Tolentino Did, la pide Guadalupe Valdés, cómo se les atropella y cómo ellos se ríen y dicen, nosotros, como dijo por ejemplo la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la señora Lucía Medina, hermana del presidente, cuando le preguntaron, pero ustedes no vieron a todos esos grupos que vinieron aquí a pedir que se cambiaran algunas partidas en el presupuesto. Y ella dijo, sí, nosotros los recibimos, los escuchamos y decidimos que no, que lo que estaban pidiendo no era posible. Y hay quienes llegan más lejos, que dicen, nosotros los escuchamos, hasta los aplaudimos si ellos quieren, y después los aplastamos. Ya eso ha ido generando, esa manera de aplastar, ha ido generando una necesidad en el pueblo de que eso no siga así. Sin embargo, uno ve que la gente que debería ser el que encabece eso, se aferra o se va por un asunto de candidatura. Incluso a usted han dicho que usted fue de la APD porque debería ser usted la candidata y no Minú, que siendo usted de la APD, que como eligen a Minú. Entonces uno ve a Manuel Jiménez que dice que se fue del PLD por asunto de principios, pero entonces uno ve que Manuel Jiménez votó por la reelección y así. Entonces, ¿cómo es que el pueblo va a poder identificar para dónde coger si ustedes están así, Guadalupe?
Bueno, con respecto al tema de la participación y de la toma de decisiones, es que ese es un cambio fundamental. Uno de los temas esenciales que hay en el país es los altos niveles de desconfianza. La ciudadanía desconfía de quienes le gobiernan, de los que estamos en el Congreso, de las organizaciones. ¿Por qué? Porque no hay respeto a los acuerdos y a lo que decimos y a lo que hacemos. Hay una desconexión entre lo que queremos impulsar, pero muchas veces nuestras propias prácticas. Y por eso un tema esencial en el país es construir esa confianza, pero construirla a partir de los hechos y de la misma ciudadanía, que la ciudadanía sienta que ella es responsable, pero que también tiene deberes y derechos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este tema de lo que se dice y se hace? La reforma constitucional, cuando se estableció la consulta para hacer la reforma constitucional, el 62% votó que debía hacerse a través de una asamblea constituyente. O sea, el pueblo dijo cómo debía hacerse, pero ¿qué hizo el presidente de la República y el Congreso? Que a través de una asamblea revisora en el 2009 reformaron la Constitución. Entonces, ahora pasa lo mismo con muchas de estas situaciones. Ahora, el tema para mí no es de ser candidata o no. Yo creo que el tema es de cómo construir una alternativa de cambio realmente en el país. Y no es una alternativa de cambio simplemente para poner un presidente u otro, un legislador u otro. Es que aquí hay que hacer otro país, hay que hacer otro Congreso, hay que hacer otra justicia, hay que construirla, porque lo que tenemos no está funcionando. Y no está funcionando porque no está garantizando derechos. No tenemos un Estado que, aunque la Constitución lo dice en el artículo 7, de que somos un Estado social y de derecho, cuando vamos a la práctica no tenemos ese Estado social y de derecho. ¿Por qué? Porque los servicios fundamentales de la población en términos de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, de alimentación, no están garantizados. Tenemos altos niveles de pobreza, pero fundamentalmente un Estado, una sociedad con altos niveles de desigualdad y corrupción. Pero, por otro lado, también no es un Estado social y de derecho porque las leyes no se respetan y no las respetan incluso quienes hacemos las leyes, desde el propio Congreso o la propia justicia en el país. Entonces, todos aquellos y todas aquellas personas, ciudadanos y ciudadanas que consideramos que tenemos derecho a vivir en un país donde se pueda hablar de bienestar, donde se pueda hablar de derechos, tenemos ese compromiso de construir ese proceso por encima de todo, dejando de lado los temas de los personalismos, de las ambiciones, si se quiere, de decir, bueno, esto va a ser posible si yo voy a ser presidente. No es cierto. No es cierto que un país se transforma y se cambie simplemente porque haya una persona que vaya a la primera magistratura. Eso es importante, pero hay que ver el Estado de manera integral y hay que trabajar para conformar equipos. Uno de los grandes temas que tienen las propuestas electorales es quiénes van a conformar, por ejemplo, ese gabinete para conducir el país, para garantizar derechos. Guadalupe, me dice el director que el tiempo se acabó. Sin embargo, yo no quería que termináramos esto sin que, aunque sea brevísimamente, usted se refiera al tema de lo que ha estado pasando en OISOE y a dónde se ha llegado. Recuerdo que cuando era estudiante estaban los guardias de Balaguer, la banda colorada, cuando yo estaba en la escuela secundaria e intermedia, pero hace mucho tiempo que ya uno no veía algo similar a lo que pasó en el Centro Bonó, donde un oficial debidamente vestido, un oficial superior, se presentó a una reunión allí y revisó la lista de los presentes y eso. A mí me gustaría que usted le dijera al pueblo así breve, porque el director dice que se acabó el tiempo, o sea, ¿qué representa para este país?
es ese tipo de comportamiento? Bueno, lo primero es que hay un despertar de la ciudadanía a través de las organizaciones que están organizando cadenas humanas, ya no solamente en la ciudad de Santo Domingo, en torno a la OISOE, por ser el emblema en este momento, el símbolo de los altos niveles de corrupción que hay en el Estado, por lo que fue el suicidio de David Rodríguez en el baño de esta institución, sino que hoy día las cadenas humanas, que son una expresión de participación de la ciudadanía, de asunción de esa responsabilidad, se están dando en casi la mitad de las provincias del país, pero también en Estados Unidos, en Nueva York, en Pensilvania, donde hay dominicanos y dominicanas que sienten que el país tiene que decir no a la corrupción, no a la impunidad. Ahora, esto tiene otra manifestación y es la falta de respeto de la institucionalidad que ha tenido, por ejemplo, el ministro de Interior y Policía y la Policía Nacional cuando no asumen la responsabilidad que tienen de garantizar una protesta pacífica, porque las cadenas humanas son protestas pacíficas y violentan incluso una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que además ha sido desacatada por el ministro y por eso algunos de las organizaciones y de los ciudadanos que formamos parte de Poder Ciudadano hemos hecho una querella ante el procurador para que esto sea abordado y se garanticen los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a protestar de manera pacífica. Un país donde no se permite la protesta de manera pacífica, donde se viola lo que establece la Constitución de la libertad de reunión, que es lo que estamos planteando, simplemente es un país en el cual no hay democracia y eso es sumamente grave para la República Dominicana. Bueno, yo creía que ya no iba a volver a ver eso, lo que vi en el Centro Bonó. Yo creí que no lo iba a volver a ver. Lo del Bonó fue sumamente grave porque estuvieron ahí. Yo misma vi cuando estaban tomando las fotografías y esa era una reunión cerrada en un espacio privado que no debió ni siquiera, como se ha señalado, que fueron ellos los que tomaron la decisión de ir, los dos coroneles que fueron, y esto tiene que llevar a que el país, la sociedad, sus organizaciones, exijamos que para vivir en democracia, no solamente vale decirlo, sino que hay que aplicarlo y hay que hacerlo con el ejemplo. La democracia nos ha costado mucho y tenemos que mantenerla por encima de todo.